Imaginen que alguien llama por teléfono a una casa de apuestas y le contestan, dígame en qué le puedo servir. Él en ese momento le llama al joven y le dice, quiero apostar a que yo en este año voy a morir. El empleado queda sorprendido y le dice, permítame, déjame preguntar si se puede hacer ese tipo de apuestas. Regresa inmediatamente y le dice, no, nosotros no podemos hacer ese tipo de apuestas, no las aceptamos. Parece mentira, pero esto fue real, esto sucedió hace una década en Inglaterra y Tim Harford fue el que hizo esta llamada y lo hizo precisamente para tratar de apostar con su vida, pero no le aceptaron la apuesta y se van a preguntar ¿qué tiene que ver esto con el mundo de los seguros? Pues bien, en estos dos casos, se acuerda que una suma de dinero cambiará de manos dependiendo de lo que suceda en el futuro. Las herramientas del azar, como los dados, datan de hace miles de años y quizá se retoman al antiguo Egipto aproximadamente 5.000 años atrás. Eso se dice, y se dice que los seguros son así o incluso más antiguos. Vamos a ver una cápsula más de su programa CBE News con la historia del mundo de los seguros. Quédese con nosotros, bienvenido, muchísimas gracias. Más sobre la historia del origen de los seguros y cómo el café y las apuestas detonaron el mundo de la prevención. Apostamos desde hace miles de años, pero ¿es distinto apostar a que el dado caerá en 6 o que un barco llegará a puerto sano y salvo? En el Código de Hammurabi, un código legal de Babilonia, en lo que ahora se conoce como Irak, tiene casi 4.000 años de antigüedad. Incluye 282 cláusulas dedicadas al tema de préstamo a la gruesa aventura, que era un tipo de seguro marítimo empaquetado con un préstamo. Un mercader recibía el dinero para financiar el viaje de un barco, pero si éste naufragaba, no tenía que pagar el préstamo. Si llegaba a puerto, debía pagar el capital y los intereses. Más o menos en la misma época, los mercaderes chinos reducían sus riesgos intercambiando bienes con otros barcos, de manera que si alguna de las embarcaciones se hundía, todos perdían un poco. Pero como era más eficiente estructurar los seguros como contratos financieros, un par de milenios más tarde, los romanos lo hicieron con un mercado de seguros marinos activo. Más tarde, ciudades italianas como Génova y Venecia continuaron con la práctica desarrollando maneras cada vez más sofisticadas de asegurar los barcos en el Mediterráneo. Lloyd empezó ofreciendo café y el calor de la chimenea en su negocio, pero después notó la sed de información para chismorrear y apostar. En 1687, la cafetería Tower Street abrió sus puertas cerca de los muelles en Londres. Era un lugar agradable y de buen tamaño, así que se volvió muy popular. Los clientes disfrutaban del calor de la chimenea, de una taza de té o café. Londres había acabado de sufrir la Gran Peste y el Gran Incendio. Había visto a la armada holandesa navegando en el Támesis y una revolución que destronó al rey. Pero más que todo, a los clientes de esta cafetería les gustaba chismorrear sobre barcos. ¿Cuál estaba navegando? ¿De dónde a dónde? ¿Con qué carga? ¿Y si llegaría a salvo a su destino o no? Además de chismorrear, les gustaba apostar. Apostar, por ejemplo, sobre si el almirante John Byng sería ejecutado por su incompetencia en la batalla naval contra los franceses. Pues sí, lo ejecutaron, así que los que apostaron a que lo harían, ganaron. El propietario del café se dio cuenta de que sus clientes estaban tan sedientos de información para alimentar sus apuestas y café, que formó una red de informantes y creó un boletín con información sobre puertos extranjeros, mareas y las idas y vueltas de los barcos. Su nombre era Edward Lloyd. Su boletín informativo se empezó a llamar la lista de Lloyds. En la cafetería de Lloyds se subastaban barcos y se reunían capitanes navieros a compartir historias. Si alguien quería asegurar un barco, ese era el lugar indicado.
El contrato era redactado y el asegurador firmaba abajo, de ahí el término de suscriptor. Pronto, era difícil distinguir el límite entre las apuestas y los contratos formales de seguros que se hacían en el café de Lloyd's. 8 décadas después de que Lloyd's estableció su cafetería, un grupo de aseguradores que se la pasaban ahí formaron la Sociedad de Lloyd's. Lloyd's de Londres pasó a ser uno de los nombres más famosos en la industria de seguros. Pero no todos los aseguradores modernos tienen raíces en las apuestas. Por ejemplo, en los Alpes, existió otra forma de seguros que no se desarrolló en los puertos, sino en las montañas. Y más que capitalismo de casino, era capitalismo de comunidad. Los campesinos de los Alpes organizaron sociedades de ayuda mutua a principios del siglo XVI para cuidarse entre ellos si un niño o una vaca se enfermaba. Mientras que los aseguradores de Lloyd's consideraban que el riesgo era algo que se analizaba y se comercializaba, las sociedades de seguro mutuo de los Alpes consideraban que el riesgo era algo que se compartía. Una visión más sentimental de los seguros. Pero cuando los campesinos descendieron de las montañas y fueron a Zúrich y Múnich, establecieron algunas de las más grandes compañías de seguros del mundo. Las sociedades de ayuda mutua de riesgos compartido son ahora una de las organizaciones más grandes y mejor financiadas en el planeta. Y son llamadas gobiernos. Los gobiernos inicialmente entraron en el negocio de los seguros como una manera de conseguir dinero generalmente para financiar alguna guerra o algo similar en la tormenta política que era la Europa de 1600 y 1700. Más tarde, proveer seguros dejó de ser solo una forma de ganar fondos para el gobierno. Ahora es considerado como una de sus prioridades para ayudarles a los ciudadanos a manejar algunos de los más grandes riesgos de la vida: desempleo, enfermedad, discapacidad y envejecimiento. Cuando alguien invierte en algo, apuesta a que le va a ir bien, una especie de préstamo a la gruesa aventura que reconocerían los babilonios. Cada vez hay más evidencia de que los seguros no solo proporcionan tranquilidad, sino que también son un elemento vital de una economía sana. Un estudio reciente hecho por el Reino de Lesotho, África, por ejemplo, mostró que agricultores altamente productivos no se especializaban o expandían por el temor a las sequías, un riesgo contra el que no se podía asegurar. Cuando los investigadores crearon una compañía aseguradora y les empezaron a vender seguros, los agricultores expandieron sus negocios. Cuando más se especializa una economía, más tiende a producir. Tendrían que diversificar, como los chinos, hace 4 milenios, para no tener todos los huevos en la misma canasta. Hoy, ya no apostamos lo más querido para nosotros. Mejor, lo protegemos para el futuro. ¿Qué le pareció? Muy interesante, ¿verdad? Como siempre. Pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta semana y lo invitamos a que en la próxima nos acompañe a una cápsula más de su programa CBE News. Gracias, mi nombre es Julio Cárdenas. Lo esperamos hasta la próxima. Si quieres saber más acerca del mundo de los seguros, suscríbete a nuestro canal. CBE Más Broker, más de 36 años de experiencia en seguros y fianzas.